del ciclo de webinars en biopsia líquida que estamos realizando durante el mes de noviembre. Mi nombre es Cristina Vélez, soy responsable comercial en España de OncoDNA, compañía especializada en oncología de precisión. Y hoy tenemos el placer de contar con el doctor Enrique Sanz, quien nos va a hablar de la utilidad de los estudios en biopsia líquida en cáncer colorectal, desde su experiencia y desde la de OncoDNA. El doctor Enrique Sanz es oncólogo adjunto en HM Hospitales San Chinarro, del Centro Integral Oncológico Clara Campal, en Madrid, y en diciembre defenderá su tesis doctoral sobre biopsia líquida en cáncer colorectal. Doctor Sanz, gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Le cedo la palabra y recordarles que durante la presentación pueden ir realizando sus preguntas mediante el chat y una vez finalizada la misma, el doctor las responderá. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a OncoDNA por invitarme a dar esta charla sobre biopsia líquida, que como ha comentado previamente es uno de mis temas de interés, sobre el cual estoy a punto de defender la tesis doctoral en menos de un mes. Y agradecer a todos ustedes por conectarse a este tipo de iniciativas que me parece que son muy útiles y provechosas, sobre todo para aquellas personas que están un poquito menos familiarizadas con el uso de la biopsia líquida. El tema que voy a tratar va a ser la biopsia líquida en cáncer colorectal. Aunque inicialmente el programa la idea era cáncer digestivo, hemos considerado que por la extensión del tiempo y por la importancia del cáncer colorectal y porque es el tipo de tumor digestivo donde más evidencia hay del uso de la biopsia líquida, hemos decidido extender el tema del cáncer colorectal. Pero si luego en las preguntas alguien quiere hacer alguna consulta sobre biopsia líquida en cáncer digestivo, intentaré contestar hasta la medida de lo posible. Este es el resumen de la charla que voy a impartir. A modo de introducción, que muchos de ustedes ya lo conocerán, el cáncer colorectal es uno de los 4 big killers de los cánceres en el ser humano. Concretamente es el tercer cáncer más frecuente y el segundo más letal. Aproximadamente 1,5 millones de casos al año son diagnosticados en el mundo. Y afortunadamente para nuestros pacientes, solamente en un 25% de casos la enfermedad es diagnosticada de forma metastásica al diagnóstico. Si bien es cierto que en muchas ocasiones el estadio localizado a posteriori puede dar metástasis en torno de un 20-30%. El tratamiento del cáncer colorectal en forma precoz es la cirugía. Como todos ustedes saben, la cirugía arreglada con hemicolectomía o una colectomía total en función de la localización del tumor. Como ya también ustedes saben, en el estadio 3 la indicación de quimioterapia no es discutible y a casi todos los pacientes se les administra la combinación de 5-fluoracilo y oxaliplatino, pero en el estadio 2 la utilización de quimioterapia es controvertida. Actualmente en el estadio 2 nos basamos en factores clínicos, pero a pesar de todo ello los pacientes suelen recaer en torno a un 20%, con lo cual es importante detectar marcadores pronósticos que nos puedan predecir la posibilidad de recurrencia del tumor. Y uno de estos marcadores pronósticos, como explicaré posteriormente, puede ser la biopsia líquida. El tratamiento del cáncer colorectal metastásico está basado principalmente a día de hoy, en la mayor parte de los casos, en la combinación de agentes de quimioterapia, como son el 5-fluoracilo, el oxaliplatino y el irinotecan. Actualmente, el tratamiento debe ser complementado con terapias biológicas, concretamente los anticuerpos monoclonales contra el receptor de crecimiento epidérmico en aquellos tumores que no tengan mutación en los genes RAS y la otra opción de tratamiento monoclonal y biológico es el anticuerpo monoclonal contra el factor de crecimiento endotelial vascular, lo que es conocido como antiangiogénico, entre los cuales existen diversos como son el bevacizumab, aflibercept, regorafenib y también el ramucirumab recientemente aprobado. En cualquier caso, de nuevo, tenemos que conocer mejor qué tumores responden a unos u otros tratamientos y, de nuevo, bajo mi punto de vista, como luego explicaré, la detección de DNA circulante en sangre puede ser un biomarcador predictivo de respuesta a todas estas terapias. Pero el cáncer colorectal, como ya saben, no es tan sencillo. Es más, es uno de los tumores probablemente más heterogéneos que podamos tener en una consulta de oncología. De hecho, aunque existen distintos mecanismos por los cuales el cáncer colorectal aparece y se desarrolla, el más frecuente es el que se encuentra expuesto en esta diapositiva. En él se observa cómo el epitelio colónico normal va poco a poco adquiriendo mutaciones en APC, RAS, PI3K,
en el factor, en TGF-beta, en genes de la apoptosis, hasta convertirse en un carcinoma. Pero no todos los tumores son exactamente iguales y no todas las alteraciones moleculares se ven en todos los tumores ni en todos los lugares de metástasis. De hecho, cada vez es más conocida que el cáncer colorectal debe clasificarse desde el punto de vista molecular de acuerdo a una serie de subtipos. Durante los últimos años se inventaron diversas clasificaciones muy heterogéneas y poco congruentes entre ellas, que llevó a que todos los autores de estos trabajos decidieran unirse en un consorcio con todas sus muestras tumorales y clasificar el cáncer colorectal según la expresión genómica en distintos subtipos. Como pueden observar, no obstante, solamente el 86% de los tumores pudieron ser clasificados en alguno de estos subtipos. Casi un 20% de tumores no tenían un subtipo mixto, con lo cual, vuelvo a repetir, la heterogeneidad del cáncer colorectal sigue estando más allá de estas clasificaciones moleculares. Como pueden observar, las características de estos subtipos moleculares dependen del subtipo. Me gustaría destacar principalmente los subtipos MCMS1, caracterizados por mutaciones de BRAF y microsatélites, y el subtipo mesenquimal, el tipo 4, con peor pronóstico y con alteraciones del TGF-beta, que probablemente son los que nos puedan dar más información pronóstica y predictiva. No obstante, a pesar de clasificar molecularmente a los tumores, las alteraciones moleculares de cáncer colorectal son muy diversas. Si bien es cierto que la más frecuente es RAS, y sobre ella hablaremos más en esta charla, existen otras alteraciones con importancia pronóstica y predictiva de respuesta. Entre esas alteraciones me gustaría destacar la mutación de BRAF, contra la cual hay terapias en vías de desarrollo y que parece que van a salir adelante con inhibidores de BRAF y anti-EGFRs, y también mutaciones en PI3K y mutaciones en PI3K que tienen un papel más bien pronóstico. La inestabilidad de satélites, determinada en la muestra tumoral, también es un marcador predictivo de respuesta a inmunoterapia. Otras alteraciones frecuentes en cáncer colorectal son la amplificación de HER2 y la amplificación de MET, contra las cuales disponemos de terapias dirigidas en vías de desarrollo. Pasando a hablar más precisamente sobre la aplicación de la biopsia líquida en el cáncer colorectal y cómo podemos los oncólogos aplicarlos en el día a día de nuestros pacientes, me gustaría brevemente, para aquellos que no hayan podido conectarse a las anteriores sesiones, explicar cuáles son las ventajas que a priori puede aportarnos la biopsia líquida en nuestros pacientes. Como todos ustedes saben, a día de hoy el estándar para el análisis molecular de los tumores es las biopsias en parafina. Pero el problema de estas biopsias en parafina es que necesitan de un procedimiento invasivo para poder obtenerlas. Y no siempre esto es posible debido a la localización de los tumores. A veces, incluso, a pesar de hacer una biopsia o tener muestra tumoral suficiente para el diagnóstico, no tenemos suficiente muestra para hacer el test molecular. Y es por ello que la biopsia líquida puede superar estas tres limitaciones. Otra limitación muy importante desde el punto de vista de la biología molecular del tumor es que el tomar una biopsia de una de las metástasis o del tumor primario del cáncer colorectal tiene un sesgo de selección, porque estamos eligiendo una única zona del tumor o una única metástasis, de tal manera que no tenemos en cuenta la heterogeneidad tumoral que, como ya he dicho, se observa muy frecuentemente en cáncer colorectal. La biopsia líquida, como espero que todos ustedes conozcan, consiste en la detección de biomarcadores circulantes en cualquier tipo de fluido. Habitualmente, cuando hablamos de biopsia líquida, nos referimos a sangre, pero también tienen que tener en cuenta que la biopsia líquida puede ser analizada en otros fluidos, como la saliva o la orina. La biopsia líquida no es solamente ADN circulante tumoral, que si bien es cierto que es la mayor parte del contenido y que es cierto que es lo que habitualmente solemos hacer referencia cuando hablamos de biopsia líquida, simplemente recordar que la biopsia líquida también podemos referirnos a ella a la presencia de células tumorales circulantes, poco frecuentes en sangre, pero presentes, y en cáncer colorectal es uno de los tumores que más frecuencia tiene estas células tumorales circulantes, y los exosomas, que son vesículas secretadas por el tumor, en las cuales también hay ADN, entre otros componentes de la célula, que nos permiten detectar posibles alteraciones moleculares y también están relacionadas con el pronóstico.
¿Qué es exactamente el ADN circulante tumoral? Pues el ADN circulante tumoral es una pequeña parte del ADN circulante global de la sangre. Todos en nuestra sangre tenemos ADN circulante. Lo que pasa es que es cierto que los pacientes con cáncer tienen una mayor cantidad de ADN circulante y una porción elevada de ellas, en torno a un 10% de ese ADN circulante en sangre, es ADN circulante tumoral. El ADN circulante tumoral se origina de las células de tejidos donde se han producido necrosis y apoptosis y son fragmentos muy pequeños, habitualmente son fragmentos menores de 200 pares de bases. Su vida media es muy corta, pero la gran ventaja del ADN circulante tumoral es que se conoce, como vamos a ver posteriormente, que es capaz de tener las mismas alteraciones que presentan las células tumorales, de tal manera que en líneas generales se considera que las alteraciones moleculares que se encuentran en sangre son las mismas que se podrían encontrar en tumor sólido, aunque luego hablaremos un poquito más sobre ello. Pueden observar el tumor que hoy nos atañe, el cáncer colorectal, es un tumor con una alta frecuencia de ADN detectable en sangre. De hecho, en este estudio, que es del año 2014, que es uno de los primeros estudios grandes de biopsia líquida que se publicaron, se puede observar que en 24 pacientes del estudio que tenían cáncer colorectal, en todos ellos se detectó ADN circulante. También destacar que la detección de ADN circulante es mayor según esté más avanzada la enfermedad. Los estadios 4, la proporción de pacientes con ADN tumoral circulante es prácticamente el 85-90% frente a los estadios más localizados. Y los estadios metastásicos no solamente depende del tipo de tumor, sino también depende de la localización del tumor, del tamaño del tumor y la vascularización del tumor. Y como veremos posteriormente, también de la carga tumoral, que es un factor a tener en cuenta a la hora de solicitar test de biopsia líquida. Por tanto, y para resumir acerca de las ventajas de la biopsia líquida, es un método menos invasivo, más rápido a la hora de obtener resultados que la biopsia sólida, que supera la heterogeneidad tumoral que se encuentra en la biopsia sólida y que aparte, en contra de lo que ocurre con la biopsia sólida, podemos hacer monitorizaciones del ADN circulante de una forma segura y precisa y sin necesidad de recurrir a biopsias como ocurre en el caso de la biopsia sólida con todos los inconvenientes que esto le produzca al paciente y al oncólogo. Pasando a hablar precisamente sobre la concordancia que existe entre la biopsia líquida y biopsia sólida en cáncer colorectal, la mayor parte de los estudios de cáncer colorectal que hay publicados son en base a la mutación de RAS por distintos métodos de detección de ADN circulante, desde la PCR digital, pasando por el BIMING, que es un tipo de PCR digital un poco más precisa y que permite interrogar 3 o 4 alelos de cada tumor, de cada gen, perdón, pasando a la secuenciación genómica, como es el caso de los productos Oncotrace, Oncoselect, de los que luego hablaré, que también nos permiten detectar la mutación de RAS. Pues bien, en todos estos estudios se ha visto un alto grado de concordancia entre las mutaciones de RAS en el tumor y el ADN circulante. Concordancias que van en torno al 90-95% en la mayor parte de los casos y en algún caso disminuye en torno al 85% por razones que luego comentaré. La sensibilidad y la especificidad también es alta. Es decir, podemos decir que con la evidencia científica que tenemos actualmente, la concordancia en la mutación de RAS, que es la más frecuente en cáncer colorectal y la que más monitorizamos en esos pacientes, entre tumor sólido y biopsia líquida, es alta. Me gustaría detenerme en 3 estudios que están reflejados en la tabla anterior sobre la concordancia entre RAS en plasma y en tejido sólido, y este es un primer estudio en el cual tuve oportunidad de participar durante mi etapa en Vall d'Hebron, que es un estudio de BIMIN con la mutación de KRAS, en la cual la concordancia, como han visto anteriormente, discordantes fueron, por un lado, a problemas en la técnica de detección del ADN en tumor sólido. Muchas veces el problema no es que detectemos en sangre una reducción de RAS que no esté en el tumor sólido, sino que en el tumor sólido no hemos utilizado una técnica tan sensible como la del ADN circulante para determinación de esta mutación. Y hasta en un 60% esto fue la causa de esta discordancia. Y en el caso de la discordancia en la cual la mutación de RAS está en tumor, pero no en plasma, se ha visto que puede ser debida a una baja carga de metástasis o un número pequeño de metástasis pulmonares o incluso de metástasis hepáticas
incluso la presencia de metástasis peritoneales. Aparte, también conocemos que si la biopsia líquida es extraída inmediatamente después de la quimioterapia, puede darnos falsos negativos, pues estamos disminuyendo la carga de ADN en sangre y puede ser que nos dé negativo cuando realmente era positivo. De forma similar, este estudio del Hospital del Mar, liderado por la doctora Vidal y la doctora Montagut, mostró una concordancia del 93%, de forma similar al estudio que previamente comentado, pero es cierto que en este caso, los casos discordantes en los cuales no había mutación de RAS en biopsia, en ADN circulante, se debían principalmente a que en la mayor parte de los casos el tumor primario había sido resecado. De hecho, cada vez hay más evidencia de que la gran generadora de ADN circulante en sangre es el tumor primario, también las metástasis, pero el tumor primario es una fuente importante de ADN circulante en sangre y también tener en cuenta lo que hemos comentado previamente en el anterior estudio, que pacientes con muy poca carga de metástasis infracentimétricas no tenían tampoco ADN circulante tumoral. Por último, este estudio con técnicas de secuenciación masiva, que es un estudio más reciente de este mismo año, de un grupo francés liderado por Bachet, incluyó 412 pacientes y de nuevo vieron una concordancia elevada en global en toda la población, en torno a un 86% de casos. Pero había un 20% de casos en los cuales no se detectó ADN circulante en sangre. Y esto eran pacientes en los cuales eran pacientes que tenían una tendencia mayor a no tener metástasis hepáticas o a tener tumores primarios resecados. De hecho, en los pacientes en los que había ADN circulante en sangre, pero la determinación de la mutación de RAS era discordante entre sangre y tejido sólido, que eran muy poquitos, solamente 5,2%, eran pacientes que tenían metástasis peritoneales y que tenían menos probabilidad de tener metástasis hepáticas. Con lo cual, de nuevo, destacar la importancia de que la posibilidad de tener ADN circulante en sangre es mayor en pacientes con alta carga metastásica, con metástasis hepáticas y que el tumor primario no estén resecados, aunque sí que es cierto que el ADN circulante se puede detectar en pacientes que el tumor primario haya sido resecado también. En cuanto a las aplicaciones de la biopsia líquida en cáncer colorectal, aunque me centraré en 3 de ellas que son las de más importancia, simplemente me gustaría resaltar que la biopsia líquida nos abre puertas que hasta ahora no estaban, que no teníamos hasta ahora en el tratamiento de nuestros pacientes, como por ejemplo la monitorización de la enfermedad. El marcador tumoral que utilizamos habitualmente en nuestros pacientes de forma rutinaria, que es el CA, se ha visto que no predice ni respuesta ni tampoco predice pronóstico. La biopsia líquida hay muchos estudios que ya nos indican una posibilidad de que esta limitación del CA la podamos superar. También, por otra parte, nos permite saber qué paciente va a responder de forma precoz o no, como posteriormente comentaré. Pero aunque no hable de ellos posteriormente, me gustaría destacar también la capacidad que tiene la biopsia líquida para identificar nuevas alteraciones genéticas, bien propias del tumor desde el inicio o bien adquiridas con el tratamiento, y también la detección precoz de recaídas en enfermedad localizada, que es una aplicación de la que hablaré posteriormente que creo que tiene mucho recorrido y que creo que le espera un gran futuro. En cuanto a la monitorización de la respuesta, hay varios estudios y este es el estudio más importante de quimioterapia predice la respuesta al tratamiento. Este es un estudio en los cuales se observó que aquellos pacientes que presentaban una reducción de los niveles de ADN circulante, aquellos pacientes que presentaban una respuesta tumoral al tratamiento, presentaban una reducción de los niveles de ADN circulante tras un ciclo de quimioterapia. Es decir, la disminución del ADN circulante en sangre predecía la respuesta radiológica de los pacientes. Es más, como pueden observar en esta tabla, en los pacientes que presentaron una respuesta en la primera reevaluación radiológica del paciente, tenía una reducción de hasta más de 10 veces del ADN circulante basal, con lo cual podríamos decir que la reducción del ADN circulante total de forma precoz nos puede predecir una respuesta radiológica más tardía. Por otra parte, como pueden observar, esto no pasa en el caso del marcador tumoral que hasta ahora utilizamos, el CEA. En el caso del CEA sí que hay diferencias, pero las reducciones no son tan importantes entre los pacientes que responden y no responden. Otra posibilidad que nos abre la biopsia líquida es la capacidad de detectar las recurrencias y las resistencias de una forma
más precoz que con los métodos radiológicos. Este estudio es un estudio que publicamos en nuestro equipo aquí del Clínica Campal el año 2017. Es un estudio prospectivo de pacientes tratados con FOLFIRI-cetuximab sin mutación de RAS, que eran tratados todos ellos de forma homogénea con esta quimioterapia y en los cuales se monitorizaba por medio de técnicas de PCR digital, concretamente el BIMIN, la presencia de mutaciones de KRAS y de PI3K. Lo que pudimos ver en este estudio fue, por un lado, que aquellos pacientes que no presentaban mutaciones en ninguno de estos genes durante los primeros meses y a lo largo del tratamiento eran pacientes que tenían unas respuestas muy prolongadas. Por otro lado, lo que pudimos ver en estos pacientes es que aquellos pacientes que presentaban una elevación progresiva, lenta, de los niveles de mutaciones de KRAS o de PI3K, eran pacientes que de forma tarde o temprana iban a adquirir una resistencia al tratamiento. Habitualmente una resistencia al tratamiento habitualmente la resistencia que adquirían en una mutación de KRAS. Y sobre todo que aquellos pacientes en los cuales incluso al empezar el tratamiento rápidamente crecía la mutación de KRAS, eran pacientes que en poco tiempo se deterioraban y había una progresión radiológica de forma rápida. Por lo tanto, en este estudio pudimos observar que efectivamente la biopsia líquida nos puede ayudar a detectar de forma antes que las imágenes radiológicas la progresión y también nos ayuda a detectar las resistencias que se adquieren, porque algunas de estas resistencias, como veremos al final de la presentación, pueden ser targeteables en un futuro con nuevas terapias que se están llevando a cabo. Como ya he dicho, aunque en estadio metastásico es donde tiene validez a día de hoy la biopsia líquida y es donde habitualmente la utilizamos, el futuro en cuanto a estadios localizados creo que es muy esperanzador. De hecho, hay varios estudios prospectivos en marcha para validar la biopsia líquida, la determinación de ADN circulante en sangre en estadios precoces para valorar el pronóstico y para valorar si la eficacia de la quimioterapia adyuvante. Pues entre estos estudios prospectivos se basan en estudios retrospectivos como son los dos que aporto en estas diapositivas. El primero es un estudio también del año 2016 en el cual se observó que aquellos pacientes que tras la cirugía presentaban ADN circulante tumoral y no recibían quimioterapia presentaban una recaída más rápida y sobre todo un mayor riesgo de recaída con una escasa ratio en torno a 18 y que esto era independiente de los factores pronósticos que a día de hoy tenemos en cuenta a nivel anatopopatológico. De hecho, como pueden observar, la presencia de ADN circulante tras el tratamiento, tras la cirugía, predecía una recaída precoz y altamente probable, tanto los de bajo riesgo como de alto riesgo. No solamente esto, sino los pacientes que recibieron tratamiento de quimioterapia adyuvante tras la cirugía, aquellos en los cuales el ADN era positivo en sangre tras la quimioterapia, presentaban todos ellos una recaída y una recaída muy precoz, en menos de 10 meses acababa la adyuvancia. Con lo cual, el ADN circulante puede tener un papel en detectar a aquellos pacientes que van a recaer de forma precoz y para poder intensificar el tratamiento de quimioterapia en ellos. Este estudio, que también aporto en esta diapositiva, que es más reciente, en el 2017 y fue presentado en forma de póster en ASCO, incluyó 145 pacientes en los cuales se monitorizó la presencia de ADN circulante a la semana de cirugía. Y lo que se observó es lo mismo que en el estudio anterior. Aquellos pacientes con ADN circulante detectable tras la cirugía, que eran solamente 12,145, en torno a un 8%, presentaban una supervivencia libre de progresión a 2 años menor, un tiempo a la recurrencia menor y una supervivencia global menor. Y de hecho, el 92% de los pacientes de ese estudio con ADN circulante positivo tras la cirugía tuvieron una recurrencia, frente solamente el 7% de los que eran no presentaban ADN circulante en sangre tras la cirugía. Con lo cual, de nuevo, más indicios y más datos para intentar validar en estudios prospectivos el papel de la biopsia líquida en estadios localizados. ¿Qué aplicaciones, qué soluciones tiene OncoDNA para poder realizar biopsia líquida en cáncer colorectal? Pues como pueden observar, en cáncer colorectal las más útiles serían la aplicación de OncoSelect y la de OncoTrace. La OncoSelect está indicada principalmente cuando no tenemos muestra tumoral diagnóstica del paciente para hacer diagnóstico molecular. Es un panel muy amplio, bajo mi punto de vista el panel que cubre OncoSelect de genes es el que se debe solicitar de base a todos los pacientes con cáncer colorectal
bien en biopsia líquida o en biopsia sólida, ya que tiene factores predictivos de respuesta, como la mutación de KRAS, NRAS o BRAF, pero también tiene mutaciones y alteraciones pronósticas, como SMAD4, EGFR, P3K. También es importante tener en cuenta que este panel nos permite también analizar no solamente las mutaciones, como ocurre con algunos métodos de PCR digital, sino que también nos permite detectar amplificaciones, ganancias de copias, inserciones de lecciones, lo cual es mucho más completo que simplemente tener las mutaciones habituales de KRAS y NRAS. Pues entre estas amplificaciones está la de ER2 y la de MET, que como luego presentaré, son potencialmente tarjeteables y que, bueno, yo creo que son importantes que testemos a los pacientes si es posible en biopsia líquida y si no, pues en biopsia sólida. Como pueden observar, estas son las alteraciones más frecuentes en cáncer colorectal y todas ellas están representadas en el panel de OncoSelect. La más frecuente es KRAS y NRAS, que aproximadamente es el 50% de los tumores colorectales, pero el otro 50% de tumores colorectales wild type, aproximadamente un 30% presentan algunas otras alteraciones, entre las que se encuentran BRAF, P3K, SMAD4 y MET. De ellas, destacar MET y BRAF por su potencial tratamiento diana y SMAD4 como un factor pronóstico, dado que, como ya he comentado previamente, está relacionada con el subtipo mesenquimal de peor pronóstico. En cuanto a la aplicación del OncoTrace, bajo mi punto de vista, esta herramienta puede ser utilizada en aquellos pacientes en los cuales conocemos la secuenciación molecular del tumor, porque nos permite las alteraciones genéticas habituales testadas por OncoSelect en cáncer colorectal, pero aparte nos permite añadir 12 mutaciones, 12 alteraciones en el ADN en sangre que han sido ya testadas previamente en biopsia sólida y nos permite monitorizarlas enseguida. Es decir, el OncoTrace yo creo que es un método que debe realizarse para el seguimiento de los pacientes y para poder predecir de una forma temprana la recurrencia tumoral y también observar si existen alteraciones que produzcan resistencia contra las cuales tengamos nuevos tratamientos. Por tanto, para resumir esta parte, la biopsia líquida en cáncer colorectal, bajo mi punto de vista, a día de hoy tiene cabida en estadios metastásicos y bajo mi punto de vista se debe solicitar en aquellos pacientes en los cuales sabemos que no tienen mutación en biopsia sólida en KRAS, NRAS y BRAF, pero que no responden a anti-EGFR. Puede ser que este paciente tenga una alteración, una mutación de resistencia a estos tratamientos, una mutación de KRAS, una amplificación de MET, una mutación de BRAF. Pues yo creo que los pacientes a la progresión deberían ser testados con este tipo de biopsias líquidas. Por otra parte, podemos hacerlo en aquellos pacientes en los cuales está recibiendo tratamiento previo a una cirugía de resección hepática, por ejemplo, o pulmonar, para ver si hay una respuesta o no al tratamiento para intensificar o incluso cambiar de tratamiento. Monitorizar la mutación que tengamos previa, habitualmente KRAS, NRAS o BRAF, que son las más frecuentes, y ver si hay una reducción de este ADN circulante, si realmente hay una respuesta o no al tratamiento para intentar modular o cambiar el tratamiento. Y sobre todo, aunque actualmente no lo realizamos de forma habitual, pero como ya he dicho previamente, la heterogeneidad tumoral en cáncer colorectal es muy elevada y muchas veces, aunque no hay una mutación de KRAS, NRAS en biopsia sólida, sin embargo, en sangre está. Y es porque hay clones resistentes. Y se sabe que estos clones resistentes, como ya hemos explicado previamente, pueden producir una resistencia temprana y una progresión precoz de nuestros pacientes al tratamiento. Para acabar, dos casos clínicos en los cuales hemos utilizado las herramientas de OncoDNA, de OncoSelect y OncoTrace. La primera de ellas es un paciente con cáncer de colon sin mutación de KRAS en biopsia sólida, que fue tratado con FOLFOXIRI, FOLFIRI y mitomicina, que presentó una recaída y en ese momento se decidió solicitar una biopsia líquida tras progresión a 3 líneas. En esa biopsia líquida lo que observamos fue, por medio de la plataforma de OncoSelect, una amplificación de HER2, que como he dicho es poco frecuente, pero hay que tenerla en cuenta en tumores KRAS wild type que han recibido anti-EGFR. Y esta mutación de HER2, esta amplificación de HER2, perdón, le permitió al paciente participar en un ensayo clínico, que es el HERACLES, que es la combinación de lapatinib y trastuzumab que respondió favorablemente. De hecho, a día de hoy, a pesar de que no hay estudio fase 3 que avale esta combinación, en algunos pacientes con esta amplificación se puede intentar esta combinación de forma de uso compasivo. En cuanto a un ejemplo con la aplicación de OncoTrace, es un paciente en el cual también un paciente sin mutación de KRAS, que había recibido tratamiento con quimioterapia en enfermedad metastásica, FOLFIRI-cetuximab, con enfermedad pulmonar y ósea, al cual se decidió realizar una biopsia líquida de monitorización. En esta biopsia líquida de monitorización, desde el primer momento, se había secuenciado el tumor y conocíamos que había mutaciones en APC, PI3K, mTOR y PTRPRD.
Entonces, en este paciente lo que pudimos observar es que con el tratamiento hubo una reducción inicial del ADN circulante y de las mutaciones en estos genes, pero a partir de los 6 meses de tratamiento comenzó a elevarse la carga mutacional, concretamente las mutaciones de estos genes, y posteriormente, al cabo de 4 meses de empezar a elevarse estos genes, hubo una progresión radiológica. Es decir, predijo en este paciente 4 meses la progresión radiológica. Por tanto, y para acabar, simplemente recalcar la heterogeneidad de cáncer, y concretamente la de cáncer colorectal, como una de las principales hándicaps de esta patología, destacando principalmente que esta heterogeneidad genética puede ser superada por algunas técnicas, como por ejemplo la biopsia líquida, ya que la biopsia líquida es una herramienta que nos permite evaluar biomarcadores para guiar concretamente el cáncer colorectal y ver distintas clonas que puedan ser sensibles o no a tratamientos. La biopsia líquida, como ya hemos dicho, es una herramienta no invasiva frente a la biopsia sólida, que como todos saben tiene sus dificultades en muchos de sus pacientes, y nos permite, por un lado, detectar mutaciones contra las cuales tengamos terapias dirigidas o que sepamos que nos van a dar resistencia a determinados tratamientos, y no solamente eso, sino que nos permite detectar de forma temprana, antes que la biopsia sólida y antes que la progresión radiológica, las resistencias genéticas a nivel de alteraciones moleculares y la respuesta radiológica y la progresión radiológica. Y ahora estoy abierto a todas las preguntas que quieran hacer para su contestación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Sanz, por esta exposición. Yo tenía aquí anotadas un par de preguntas que me han pasado, y una de ellas era que desde su experiencia, ¿en qué momento recomendaría para un paciente de cáncer colorectal realizar el estudio de biopsia líquida y las monitorizaciones? Yo creo que a día de hoy, si el paciente puede realizar el tratamiento, puede realizar el estudio de biopsia líquida, yo creo que el paciente de entrada debe estar secuenciado siempre. En biopsia sólida es lo que hacemos habitualmente, pero muchas veces esta biopsia sólida no la tenemos y tenemos que hacer una biopsia líquida. Yo creo que de entrada todos los pacientes deben estar secuenciados desde el punto de vista molecular, quizás paneles sencillos como el panel de OncoSelect, pero estar secuenciados en ese momento a nivel de biopsia líquida o a biopsia sólida. En biopsia líquida la concordancia es muy alta y me parece una buena opción hacer una biopsia líquida. Y posteriormente yo creo que la monitorización se debe realizar primero al mes y medio del tratamiento, más que nada por predecir una progresión y poder cambiar previamente el tratamiento o adelantar la reevaluación radiológica, y luego posteriormente, pues con cada reevaluación radiológica, yo creo que también es una opción realizar una determinación de las mutaciones ya conocidas para ver si hay una resistencia adquirida o no. Muy bien, gracias. Y por otro lado, ¿recomendaría realizar los estudios de biopsia líquida junto con las pruebas de imagen o bien combinarlas? Yo creo que a día de hoy hay que hacer las dos cosas. Disculpe, ¿vale? combinarlas o alternarlas. Vale. Como ya a día de hoy yo creo que en las pruebas radiológicas, afortunadamente o desgraciadamente, son las pruebas que seguimos para la monitorización del paciente. Yo creo, como ya he explicado en la anterior pregunta, que la primera determinación de biopsia líquida debe realizarse antes de la primera evaluación radiológica, y luego a partir de la segunda, la verdad es que yo habitualmente le suelo pedir al paciente, sobre todo cuando hay una progresión o cuando hay alguna alteración radiológica que no me queda del todo claro y quiero tomar una decisión en función de si hay una progresión serológica o no. Se debe alternar al mes de empezar el tratamiento, y luego posteriormente se puede hacer combinada con la evaluación radiológica. Estupendo. No sé si tenemos alguna pregunta de alguien de la sala o a través del chat. Bien, pues agradecemos a todas las personas que se hayan conectado. Recordarles que se les mandará el vídeo cuando esté disponible. Y también recordarles que la última sesión de este ciclo de webinars en biopsia líquida tendrá lugar la semana del 30 de noviembre, viernes 30 de noviembre,
en la que abordaremos los estudios en biopsia líquida en cáncer de mama con la doctora Eva Ciruelos. En este caso sí que será el webinar a las 2 de la tarde, en lugar de la hora habitual. Muchas gracias, doctor Sanz, por su colaboración y buenas tardes.